Disertación que tenía que hacer, disculpen ustedes, tanta molestia. Bueno, entonces en la clase anterior habíamos estado tratando de explicar en qué consistía lo que llamábamos la autorregulación. Veíamos que la autorregulación era un mecanismo que tenía el riñón, muy importante, porque frente a incrementos de la presión arterial, los incrementos que se dan en la presión arterial no tienen nada que ver con lo que el riñón necesita, no es un problema del riñón. Por supuesto que él necesita una presión adecuada para cumplir con su función, pero la presión arterial se regula por otras razones fuera del riñón. El riñón contribuye y todo lo que quiera, pero él necesita una presión adecuada porque con esa presión adecuada tiene un volumen de filtración glomerular determinado y un flujo plasmático renal determinado, que es lo que él necesita, ¿sí? Pero entonces la presión arterial puede modificarse por razones distintas a él. Entonces el asunto es que el diseño que existe permite que cuando esa presión arterial se modifica dentro de un rango de presiones, que es el rango de presiones dentro del cual se puede producir esos cambios de presión, en esos cambios de presión que se producen, él trata de que eso no repercuta de manera directa sobre lo que él está haciendo. Trata de controlar. Me están metiendo por allá, me están exhibiendo algo, me están metiendo más presión. Bueno, yo voy a tratar de regular eso para que no ocurra un cambio que pueda ser negativo, dice el riñón. Yo no sé si el riñón pensará todas esas cosas, pero el hecho es que el resultado de lo que él hace es positivo, tanto para el riñón, para que cuando le pidan cuentas sobre lo que está haciendo, él dé buenas cuentas, como para el organismo entero. La falla del riñón es una falla que repercute en todo el organismo, no solo en el riñón. Pero el riñón se ocupa de hacer las cosas y entonces cuando se aumenta la presión, él reduce el flujo que pueda estar incrementado. Recuerda, incrementos de presión implican incremento de flujo. Y ese es el problema, el incremento de flujo puede crear cambios en el volumen de filtración glomerular. Entonces la idea es que cambios de presión dentro de un rango puedan ser contrarrestados de alguna manera para que no ocurran las modificaciones esas que estamos diciendo. Entonces, frente a una alza de presión, el riñón responde con una constricción. El riñón no, bueno, los vasos, ¿no? Con una constricción. ¿Qué ocurre con esa constricción? Se reduce el flujo y se reduce también el volumen de filtración glomerular, por lo que ya les expliqué. Que si se constriñe la arteriola atrata, se produce reducción del flujo. Si se constriñe la arteriola aferente, entonces se produce una reducción, o sea, se evita que ocurra un cambio muy importante en la presión de filtración, en la presión capilar glomerular, en la presión de filtración. Les decía ayer, en esta última diapositiva estábamos viendo, que es un grafiquito con un poquito de líneas allá y nos indica algo. Nos está enseñando en dónde se está produciendo esas modificaciones de resistencia para contrarrestar el efecto que vaya a tener sobre este puntico que tenemos acá. ¿Qué es este punto que tenemos acá? Este punto que tenemos acá representa la presión en el glomérulo. La presión debe mantenerse a este nivel. Recuerden ustedes que aquí tenemos en el eje de la X tenemos los segmentos del sector vascular, ¿sí? Entonces en este punto acá tenemos el segmento que es el glomérulo, ¿ven? Glomerulus, aquí está, ¿sí? Y hay una presión entonces en ese glomérulo que está alrededor. Aquí la ponen, como siempre les digo, está en 60, otros lo ponen en 50, no importa, lo importante es que sepamos que hay una presión ahí y que esa presión debe estar dentro de los límites en los cuales está normalmente, ¿sí? Entonces se produce una regulación, evitar que ese punto cambie. ¿Qué significa cambiar ese punto? Significa que en vez de estar colocado en 50, vaya a subir a 60. O si está en 60, que no vaya a subir a 70. ¿Sí me explico? Y si está en 60, que no vaya a bajar a 50, sino que se mantenga en ese 60. Ese es el objetivo. Entonces vemos acá que en este punto ahí convergen unas líneas que son los cambios de presión. Los cambios de presión que están ocurriendo. Primero, tenemos un control aquí en 4. Decimos 4 va a ser como el punto de referencia. Si tenemos 4, no tenemos el número 4, que es una condición con una cierta presión. ¿Qué presión tiene aquí 4? Está como en 120, ¿ven? La presión arterial, la presión en la arteria renal, que sería la presión que está aquí detrás de la arteria arqueada, está, cuando hablo de 4, está a nivel de 120, está aquí.
¿Está bien? Ok, si yo sigo la línea, ¿qué pasa desde ese nivel normalmente? La presión cae hasta el glomérulo. Aquí está, la presión cae hasta el glomérulo. ¿Y a dónde llega esa presión cuando llega al glomérulo? Llega a la presión del glomérulo que decimos, la que debe estar más o menos dentro de los límites. ¿Sí está claro? Ahora, tenemos arriba, tenemos 5 hacia arriba, quiere decir que ahora la presión aumentó, está como en 140. Y hacia abajo de 4 tenemos 3, la presión bajó, está como en 90 y tanto. ¿Sí? En ambos casos se alejó la presión, tanto hacia abajo como hacia arriba, se alejó del valor medio. ¿Qué repercusión va a tener eso si no ocurre ningún cambio? La repercusión que va a tener es que a la larga, si todo sigue normal, la presión en el punto este, la presión aquí tiene que ser mayor o menor. ¿Lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Me sigue? Todavía está temprano. Bueno, al contrario, ¿no? Vienen de la cama, todavía puede que tengan sueños y que se despierten con el proceso a la larga. Pero otros en vez de eso vienen muy despiertos y se van durmiendo. Bueno, lo que les digo es, nosotros tenemos que llegar a mantener esta presión. La presión, cuando yo digo que 4 es el control, me llega a la presión que quiero. Si subo la presión y no ocurre más nada, eso debería repercutir aumentando la presión allá también. ¿Sí? Debería ser mayor. Si nada más ocurre, esa presión debería ser mayor. Y si es mayor esa presión allá en el capilar, primero que ahí va a haber más flujo, porque hay más presión. Y ya sabemos que el flujo plasmático renal aumentado aumenta el BFG. ¿Lo vimos o no lo vimos? ¿Ah? Eso es una cosa que ustedes tienen que tener en la mente. Cuando aumenta el flujo plasmático renal, sube el BFG. Entonces voy a hablar en siglas. Cuando aumenta el FPR, debe bajar este FPR. Ok. Entonces ahora sube y baja, o baja, no importa lo que sea. ¿Qué ocurre con la curva esta? La curva esa entonces se hace más pronunciada y va a terminar de todas maneras entonces en el mismo punto de presión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Que la resistencia, en este caso de arriba, en el caso 5, la resistencia está aumentando. ¿Sí? Si aumenta la resistencia, la caída de presión es mayor. ¿Sí o no? ¿No? Estamos manejando unas variablitas. Yo digo, si aumenta la presión, tiene que aumentar la presión allá. Si estoy hablando de autorregulación, ¿qué quiere decir? Que se está produciendo un fenómeno, algo que me está impidiendo que ese incremento de presión repercuta, modificándome la presión en el capilar. ¿Cómo se puede arreglar eso? ¿Cómo se puede contrarrestar? Aumentando la resistencia. ¿Qué quiere decir que aumente la resistencia? Quiere decir que en ese sector en el cual aumentó la resistencia, la caída de presión debe ser más alta. Lástima, yo siempre digo lástima que no hayamos estudiado antes todas estas cosas, porque aquí tendría que nombrarlas y punto, y ya ustedes saben. Ahora yo no sé si saben porque yo no se los he enseñado, yo no sé de dónde lo iban a sacar, porque yo que soy el profesor no se los dije, estoy aprovechando de decírselo ahorita. Pero yo creo que no es mucho problema, ¿verdad? Entender lo de la presión, la resistencia y el flujo, eso se entiende. Entonces acá la única manera es que ocurra un incremento de resistencia. ¿Para qué? Para que el exceso de presión se gaste antes de llegar al glomérulo. O el déficit de presión, si es en el caso de... Si es en el caso de 3, el déficit de presión se contrarreste ampliando entonces los vasos, ¿entiendes? Se dilata. Es decir, baja la resistencia. Entonces la pendiente debe ser menor, la caída de presión debe ser menor. Es lo que veo acá. Ahora que empiezo entonces en 5, resulta que se junta con la línea de 4 y viene a terminar por acá en este límite entre las arteriolas interlobulares y la vía aferente, los vasos aferentes. ¿Qué ocurrió acá? Hay un aumento hay un aumento de resistencia. ¿Es más pendiente o no es más pendiente? ¿Hay más caída de presión en 5 que en 4 o no? Se ve que hay más caída de presión. ¿Por qué digo que hay más caída de presión? Porque arranca del punto más alto y llega al mismo punto. Se consiguen aquí. Aquí en este punto se consiguen las dos curvas. Si usted compara la curvita 4 con la 5, ¿qué deduzco? Oye, la 5 tiene más caída de presión. Está cayendo de un nivel más alto y llegando al mismo punto. La caída es más alta. En cambio el 4 está más abajo. Y si me voy a 3, resulta que se vuelven a conseguir aquí un poquito más acá, pero de todas maneras entonces la presión logra regularse
de manera tal que la caída de presión sea menor. Y con una caída de presión menor, entonces consigo juntarme con la curva de 4 un poquito más adelante, pero lo logro. De manera tal que la presión en el capilar glomerular se mantiene constante. Si ahora voy al caso de 6, presión aquí está en 180, 6, aquí está, sería 6, más o menos cerca de 180, ¿lo ven? ¿Qué pasa ahora con 6? Tengo un mayor nivel de presión. La caída de presión ahora es más grande, pero de todas maneras con 6, si voy a 6, fíjense que la curva coincide en llegar a la misma presión a nivel del capilar glomerular. ¿Qué está ocurriendo? Que a pesar de que la presión arterial es sumamente alta, en este caso bastante alta, está casi en el límite de la autorregulación, a pesar de que es muy alta, de todas maneras la presión en el capilar glomerular no cambia. ¿Por qué será que no cambia? La caída de presión es más alta. ¿Por qué es más alta la caída de presión? Porque la resistencia es también más alta. Como la resistencia es más alta, ¿y cómo puede ser la resistencia más alta? Porque ocurrió una constricción en el sistema vascular antes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, con la constricción más alta, resulta que la caída de presión es más alta y vamos a llegar a mantener todavía la presión en el glomérulo. ¿Ven ustedes la cosa? Entonces, en el primer caso, ¿cuál sistema arterial estaba preferentemente actuando? Cuando los cambios eran pequeños. ¿Dónde estaba la resistencia? Fíjense que se logra casi que se junten en el caso de la altura, cuando está muy alto, el 5, se junta con 4. Antes incluso de llegar al capilar aferente, ¿en dónde está ocurriendo entonces la resistencia aumentada ahí? Las arterias interlobulares. En las arterias que están por detrás. Las interlobulillares, sobre todo las interlobulillares, ¿sí? Que son las que dan origen a las arteriolas aferentes, ¿sí? Si nosotros aumentamos más la presión del 6, ¿qué ocurre? Que cuando llega al límite todavía no se ha producido la nivelación de la presión, no se ha encontrado con la otra curva, se encuentra más adelante. ¿De dónde pudo haber salido entonces la resistencia esa que logra que la presión tan alta termine siendo la misma a nivel de los glomérulos? En las arteriolas aferentes. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo entiende la curva? O sea, ahora veo que las arteriolas, hasta aquí no se logró. O sea, ¿se produjo una contracción de las arteriolas? Sí. O sea, hay una resistencia aumentada, pero ahora el papel principal lo están jugando las arteriolas aferentes. ¿Qué conclusión sacamos de toda esta curva y toda esta cosa que les estoy diciendo? Sacamos como conclusión de que existe un sistema de autorregulación que permite que no se modifique mucho ni el flujo sanguíneo, es decir, flujo plasmático, flujo sanguíneo y flujo plasmático son equivalentes, que no se modifique la variable flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal, ni tampoco el volumen de filtración glomerular. Por eso la receta se ve siempre constante. ¿A qué se debe esa constancia de esos dos elementos? A que el flujo no aumenta por el incremento de presión. El incremento de presión está compensado por un incremento de resistencia para que el flujo se mantenga. Y está compensado el incremento de presión con un incremento de resistencia para que la presión capilar glomerular no se modifique y entonces mantenga su volumen de filtración glomerular. ¿Y esta es la idea? ¿En qué territorio se produce ese fenómeno de aumento de resistencia o de modificaciones de resistencia? No puede ser en el territorio postcapilar, ya lo dijimos. Si ocurre un aumento de resistencia en el sector postcapilar, eso se me va a modificar completamente el volumen de filtración glomerular. Se controlará el flujo sanguíneo, pero el volumen de filtración se modifica. ¿Por qué se modifica? A ver. ¿Cómo? A ver. Claro. O sea, con ese brillo en la mano no resuelve el problema. O sea, pues ya, bueno, está bien, el riñón está respondiendo con un aumento de la constricción, o sea, una constricción y una reducción del diámetro y un aumento de la resistencia. Si yo pongo ese fenómeno fuera del capilar, más allá del capilar, lo que estoy provocando es lo contrario. O sea, al constreñir esto, estoy aumentando todavía mucho más la presión capilar glomerular, ¿sí? Porque aparte de que está llegando más porque la presión es más alta, ¿sí? Yo estoy evitando que se salga el líquido del capilar.
Entonces más bien aumentaría muchísimo el volumen de filtración glomerular. Por eso es sabio que el fenómeno se haya colocado antes del ciclo. Entonces ya eso es un detalle. No es la que le fuera, no es la anterior referente, está por detrás del capilar. Y detrás del capilar ya vimos, se trata de constricción de las arteriolas o de las arterias interrobuliares y de las arteriolas aferentes. Y o pueden ser las dos a la vez al mismo tiempo funcionando, por una más que otra y después la otra más que una. Pero es ese sector el que está involucrado. Ahora, ¿a qué se debe esa autorregulación? O sea, ¿por qué se produce? Dicen que hay dos fenómenos que explican el porqué de la autorregulación. Uno de ellos se dice, eso lo inventaron, lo idearon antes de poder determinar todo lo que se ha estudiado al respecto. A alguien se le ocurrió, se llamaba Bayes, no es el Bayes, no es ese sino otro Bayes. Entonces, ese Bayes inventó la idea, se le ocurrió, no, pues aquí, porque veía que el fenómeno se producía, incluso con los riñones aislados. Haciendo experimentos con un riñón aislado y tal, haciendo en media hora, y se daba cuenta que esto ocurre. Igual no importa que esté el sistema nervioso actuando, no se trata de que el simpático o el parasimpático, no se trata de que se liberan hormonas por allá no sé dónde y vienen a actuar en el riñón. Esa es una cosa que el riñón hace solito. El solito lo hace sin que le digan que te haga eso, él lo hace. Porque dicen un diseño porque dice. Entonces se dice que hay un efecto, el efecto sería, el efecto Bayes implica que hay una respuesta que se llama miogénica. Mio, porque es lo que sea mío, por el músculo. Miogénica, o sea, generada del músculo mismo. No es neurogénica, u hormonogénica, por lo que usted quiera génica, sino que es miogénica, o sea, se genera en el músculo mismo. El músculo mismo tiene la capacidad, de alguna manera, de darse cuenta que lo están estirando. Porque cuando hablo del músculo liso vascular. Los vasos, excepto el endotelio, por lo general, sobre todo la parte arterial, el sector arterial, aunque también el sector venular y venoso, tienen capas musculares. Y esas capas musculares se contraen, entonces el músculo liso vascular. Pues aquí estamos hablando de una constricción, pues evidentemente estamos hablando de un músculo liso vascular. Es un músculo liso que está colocado en las paredes de los vasos, en algunos vasos, y que al contraerse producen reducción de calibre, y que al dilatarse permite que el vaso se abra, se expande. Ahí está la resistencia. Si se expande, la resistencia es menor, el flujo sube. Si se constriñe, la resistencia es mayor, el flujo baja. Y eso se debe a la contracción del músculo liso que contiene los vasos. En este caso estamos hablando entonces de arteriolas aferentes y estamos hablando de arterias interrobuliares. Dijimos ya ubicamos en dónde está la respuesta. Entonces ahí está ocurriendo algo. ¿Qué dice Bayes que ocurre? Dice, no, mire, esa no debe haber, porque no sabía en ese momento. Él descubrió el fenómeno. La única explicación aquí es que cuando se está expandiendo el vaso por el incremento de presión, el incremento de presión expande el vaso. ¿Por qué? Porque le está metiendo más líquido. Y como eso es elástico, se extiende. ¿Entiendes? No es que el líquido salga de una vez por allá como si fuera un tubo río, ¿no? Cuando usted le mete más líquido, se expande un poco, se dilata, se pone más anchito, por la expansión desde adentro, por la presión que ejerce el líquido internamente. Produce una presión de expansión. Entonces, en el caso concreto de que estoy hablando, él dice, debe ser que el músculo detecta de alguna manera esa expansión y responde con una contracción como si fuera un reflejo. ¿Ustedes vieron un reflejo? ¿Lo habían estudiado los reflejos? Sistema nervioso motor, eso lo estudiaron los reflejos fotoculianos, los reflejos monocinápticos. El reflejo es una respuesta que se produce frente a un estímulo. Si se estira un músculo, al estirarlo se ponen en marcha unos receptores y eso produce una activación de una vía nerviosa que termina contrayendo el músculo receptor. Entonces, por vía reflejo. Se trata, aquí necesita nervios. Si usted corta los nervios, ese reflejo desaparece. El músculo usted después lo estira y no pasa nada. Pero mientras esté intacta la inervación, usted lo estira y se produce el reflejo. Muy rápido. Estoy casi tratando desde el punto de vista de nuestra percepción del tiempo. Pero aquí está ocurriendo algo que es no un reflejo en ese sentido. Porque no es algo que se produzca aquí, que vaya a otro sitio y produzca que entonces el músculo se contraiga. El músculo solo se está contrayendo. Él dispone
de los elementos necesarios para captar esa expansión que está ocurriendo y para producir entonces la respuesta que está produciendo, que es contracción de sí mismo, hablando del músculo liso. ¿Está bien? ¿Sí, más o menos? Entonces efecto se llama Bayes. Es una respuesta miogénica, una respuesta que se genera en el músculo. Simplemente se dilata y entonces se contrae. Se dilata, algo ocurre ahí para que lo contrae. Y mientras más dilatado, mientras más presionado, pues más fuerte se contrae, dentro de cierto límite. Llega un límite en el cual ya eso acaba, ya no hay más, o sea, hasta ahí hueco. Usted aumenta la presión, el espacio se contrae. Pero llega un momento que ya no se contrae más. Hasta ahí llegó el límite de capacidad de respuesta. Si sigues aumentando la presión, ya no ocurre una reducción adicional del calibre, sino que sigue ya con ese calibre, actuando ya la presión. A ese mismo calibre, esa presión que sigue aumentando, ahora se produce después el incremento de ese flujo. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que esa es una de las razones, la respuesta miogénica. La otra es un mecanismo que se llama de retroalimentación túbulo-glomerular. Hay que diferenciarlo de algo que vamos a ver un poquito después que se llama el balance glomérulo-tubular. El balance glomérulo-tubular consiste en que la cantidad de sustancias, sobre todo sodio, que se filtre. Ya vamos a ver que el sodio es el elemento más importante en todo esto. La cantidad de sodio, cuando se filtra mucho sodio, entonces los túbulos responden reabsorbiendo más sodio. ¿Sí? Si les meten más sodio a los túbulos, ¿cómo se le puede meter más sodio a los túbulos? Aumentando el volumen de filtración glomerular. Si le llega más volumen de filtración glomerular a los túbulos, le está llegando más sodio. Entonces el túbulo responde con esa carga aumentada de sodio, responde reabsorbiendo más sodio. A eso se le llama balance glomérulo-tubular. Ese balance glomérulo-tubular se da sobre todo en el tubo principal, en el inicio del tubo. Se filtra sodio, el sodio empieza a recogerse de una vez ahí. Y mientras más sodio le llegue, más sodio se recoge. No todo, se recoge gran cantidad de sodio. El balance es que más sodio llega, más sodio recoge. Menos sodio llega, menos sodio recoge. Eso se llama balance glomérulo-tubular, que se tiende a confundir con lo que les estoy explicando ahorita, que es la retroalimentación túbulo-glomerular. Fíjense que el orden es distinto. Aquí es glomérulo-tubular. O sea, el glomérulo está influyendo en el túbulo. ¿Sí? ¿Sí es así o no? ¿Por qué? Porque es la filtración glomerular la que está influyendo en que el tubo reabsorba más. Por tanto, decimos que el glomérulo está teniendo un efecto sobre la función tubular. A mayor carga de sodio, es decir, a mayor BFG, mayor carga de sodio y mayor trabajo hace el túbulo. Entonces el glomérulo está condicionando el trabajo que está haciendo el túbulo. En cambio acá estoy diciendo que se trata de una retroalimentación túbulo-glomerular. Ahora es el túbulo el que va a afectar al glomérulo. O sea, lo que pasa en el túbulo va a tener una repercusión en el glomérulo. Si algo está muy grande en el glomérulo, en el túbulo, eso va a afectar al glomérulo. ¿Qué afectación puede tener en el glomérulo? Modificar el volumen de filtración glomerular. Eso es lo que se puede ejercer. Cuando usted va a ejercer una función en el glomérulo y modificar su función, lo que va a hacer es modificar la filtración. Bien sea modificando el volumen de líquido filtrado, o bueno, las sustancias no las puede modificar, lo que se filtra, ¿verdad? Pero entonces, repito, en este caso se trata del túbulo actuando sobre el glomérulo. Entonces eso se llama la retroalimentación túbulo-glomerular. Ya vamos a explicar de qué se trata cada uno de esos fenómenos. Empecemos con lo que llaman el efecto Bailey. ¿Está enfocado? Vamos a ver. El efecto Bailey. Para entender un poquito lo que les voy a decir, como yo no se lo he dado, hay un poquito de falta de comunicación entre porque no he tenido tiempo de ponerme a ver las clases que les han dado anteriormente. Vi que había una sección que hablaba de que les iban a hablar sobre la contracción muscular estriada, esquelética y cardíaca y la fisiología contráctil del músculo liso, o sea, la contracción del músculo liso. Yo no sé hasta qué nivel se la dieron, pero supongo que les dieron algo. Y que ustedes a lo mejor en este momento saben más de eso que yo. Pedro les dio eso. Pero yo no me he fijado qué es lo que le dieron.
Pero podemos hacer una síntesis apretada de lo que es la contracción para poder entender algunas cositas de cómo se producen estos fenómenos. Tenemos que entonces tener o entender un poquito cómo es la contracción en el músculo liso vascular. En el músculo liso, principalmente vascular, es algo que se da probablemente en cualquier músculo liso. Bueno, los músculos lisos son distintos también, tienen sus intríngulis cada uno. Pero aquí estamos hablando del músculo liso vascular y lo que les diga se aplica. Primero tenemos que reconocer que en la contracción muscular, tanto esquelética como cardíaca, el calcio juega un papel muy importante. ¿Sí? La entrada de calcio es importante porque el calcio entonces se une con la troponina C y al unirse con la troponina C produce unos cambios conformacionales que retiran el complejo ese que está ocultando el sitio de unión de la actina con la miosina. Se mueve en esa aroma y ¡pum! La actina muestra su sitio de apareamiento con la miosina. ¿Entiendes? Este es más o menos un apareamiento que ocurre ahí. Pero está escondido al principio. Entonces, cuando viene el calcio, ella se deja de pudores, la actina, se retiran del camino los que estaban impidiendo, el papá, la mamá, todo eso que está impedían la relación, y la relación se da. ¿Entiendes? Y la relación se da, entonces se produce eso que hasta conocen los movimientos, los ciclos esos de puentes cruzados, que son los que generan la fuerza y todo aquello. Allá en ese caso, en la entrada de calcio es indispensable. Si no hay calcio, no hay paraíso. Si no hay calcio, no hay contracción. Aquí también el calcio sigue siendo indispensable. Es necesario que entre el calcio. Lo que pasa es que allá el calcio entraba en relación con los potenciales de acción. Y además salía el calcio del retículo sarcoplásmico. Como ya vimos, tanto en el caso del músculo cardíaco como del músculo esquelético. Habían diferencias así en la cosa, pero el calcio producía, o sea, se estaba relacionado con potenciales de acción. En el músculo liso vascular no hay, depende, en este tipo de músculo no se trata de potenciales de acción, pero sí es importante el calcio. Pero ese calcio penetra al interior de la célula con despolarizaciones de la membrana. O ya vamos a ver por otras razones, algunas sustancias que puedan hacer que el calcio aumente adentro. Pero no necesariamente está asociado con potenciales de acción. Esa concentración de calcio que puede haber en el interior del músculo liso depende del grado de despolarización de la membrana, que es una despolarización gradual, no un potencial de acción. ¿Sí me explico? ¿Entiendes la cosa? Si el voltaje de membrana se mueve también entonces la permeabilidad de los canales de calcio. Las despolarizaciones abren canales de calcio y las hiperpolarizaciones cierran los canales de calcio. Entonces, en el músculo liso existe una concentración de calcio. Esa concentración de calcio es importante para determinar el grado de contracción que se esté dando en el músculo. Entonces, el músculo, el calcio, al aumentar en el citoplasma, por las razones que sean, pero en este caso es el calcio que entra, va a tener un efecto un poco diferente al calcio que actúa a nivel de las fibras musculares otras. Las estriadas, esqueléticas y cardíacas. El calcio aquí no se va a unir con troponina C ni nada de eso. El calcio acá, yo no sé si habrá troponina C y se unirá, pero a mí me han enseñado que el efecto principal del calcio es que se une con una molécula que es la calmodulina. Cuando hay calcio suficiente, la calmodulina puede acoplar 4 partículas de calcio. Digo partículas porque no puedo decir moléculas, puesto que son iones, así que puedo decir 4 iones de calcio. Para eso me es más fácil decir partículas. Une 4 partículas de calcio. Esas partículas de calcio son iones de calcio que tienen 2 carguitas positivas, ustedes ya lo saben. Se juntan 4. Cuando están las 4 pegadas, tienen que estar los 4 calcios esos pegados a la calmodulina. La calmodulina adquiere una cierta actividad. ¿Qué hace esa actividad de la calmodulina? La calmodulina entonces activa a una molécula que se llama la quinasa de cadena ligera de miosina. La miosina, y ustedes conocen esa estructura, tiene una cabeza y en el cuello de la cabeza tiene unos collares. Esos collares son es lo que llaman una cadena, se llaman los dos, son cadenas, o sea, tienen una cadena ligera, 2 cadenas ligeras son prácticamente una, que es una cadena, ¿cómo es que la llaman? Esencial, que es la catalítica, la que lleva a cabo la actividad, y la otra es una cadena reguladora
regula esa actividad catalítica de la cabeza de miocina. Y regula sobre todo su capacidad de unirse a la actina. Entonces aquí no se trata de que se junte la miocina con la actina porque el calcio se unió a la troponina 6. Aquí se trata de que el calcio se une con la calmodulina. Y la calmodulina activa a la quinasa esa, que es la quinasa de cadena ligera de miocina. Entonces esa quinasa de cadena ligera de miocina lo que hace es que es una ATPasa, parte el ATP y agarra un fosfato de eso y fosforila entonces a la cadena ligera de miocina. La cadena ligera de miocina, si no está fosforilada, si no hay fosforilación, no hay contracción. Para que haya contracción es necesario que esa cadena esté fosforilada, esa cadena ligera de miocina. Si está fosforilada, mientras esté fosforilada, hay ciclos de puentes cruzados. ¿Entiendes? Está activa la miocina y está activa y haciendo su ciclo, mientras esté fosforilada. Es decir, que entre el calcio, se une con la calmodulina, se activa la quinasa fosforila la cadena ligera y entonces hay actividad de puentes cruzados. Y hay por tanto contracción. ¿Sí? Si no se produce esa fosforilación, no hay contracción. No importa cuánto calcio haya, si no hay activación de esa quinasa y fosforilación de la cadena ligera, no hay contracción. Pero hay un equilibrio. Resulta que aparte de que la cadena esta fosforila a la cadena ligera, la quinasa, hay otra enzima que también está actuando y que está permanentemente trabajando, que es una fosfatasa. Se llama la fosfatasa de cadena ligera de miocina, de para atrás. Entonces, yo siento que mi mamá me decía que para aprender inglés era fácil decir las cosas de para atrás. Entonces, black horse, no es horse black en español. El caballo blanco o el blanco caballo. Bueno, entonces, necesitamos, entonces, la fosfatasa se encarga de parar el fenómeno contráctil, de fosforilar la cadena ligera. Entonces, mientras la una está fosforilando, la otra por su lado está desfosforilando a la cadena ligera. Y ese equilibrio, ese balance entre esas dos enzimas es la que determina el grado de contracción, porque determina el grado de fosforilación. Mientras más fosforilación haya, más contracción existirá. Fíjense ustedes aquí están, el grafiquito de abajo nos muestra los puentes cruzados que se fosforilan, es decir, en cantidades crecientes, en porcentaje, el 20%, el 40%, el 60%, y muestra que mientras mayor sea el grado de fosforilación de los puentes cruzados, mayor es la fuerza desarrollada por la contracción muscular. Aquí en este eje tenemos la fuerza expresada en términos de porcentaje del máximo, para no poner valores así absolutos, sino relativos. ¿Qué me muestra? Que la fosforilación de los puentes cruzados determina la fuerza contráctil que el músculo está desarrollando. Esto les sirve de repaso a ustedes también, si ya lo vieron. ¿Ya lo vieron? ¿Lo conocen? Ya ni se acuerdan. Ya lo vieron. Eso fue por parcial anterior. Borrón y cuenta nueva. Entonces, menos mal que con eso de acumular no vale borrón y cuenta nueva. Tienen que tener las cuentas claras y la misma cuenta del principio hasta el final. Entonces, bueno, ustedes, los intrínculos ¿cómo se llama? Del método de evaluación. Cuando yo era chiquito no era así. Usted no acumulaba, entraba sus parciales, cada uno en su sitio y tal, y luego entonces sí venía al final que agarraba todo. Se acabó. Y después la reparación que lo agarraba todo y lo destrozaba todo, porque si importaba tenía que volver a empezar de nuevo. Bueno, entonces está clara la idea, eso ya lo saben, eso ya los días como hablando perrulladas, es una cosa tan elemental que. Bueno, entonces está clara la idea que el calcio es sumamente importante. Pero entonces resulta que se nos introduce algo. Resulta que ya el grado de contracción, fíjense que en el caso de la contracción muscular, las contracciones musculares, de las fibras musculares, hablando de una fibra muscular esquelética, prácticamente no tienen graduación. Ellas se contraen sobre una sacudida y como ella se contrae, así se contrajo. Ella no puede graduar. Puede haber factores que incrementen la intensidad de la contracción o que la reduzcan. Pero eso no es una graduación, son simplemente factores que la afectan.
Pero ella no tiene graduaciones. Cuando se contrae la fibra muscular, no es que ella se contraiga más o menos, ella se contrae y punto, una sacudida. Lo mismo que el corazón. La contracción del corazón es una sacudida muscular. Alguna ¡pam! Se sacudió esa que se contrajo. Una sacudida muy particular que ya estudiamos, pero es una sacudida. ¡Pum! Potencial de acción y para todas las células y listo, se contrajo. La graduación de la contracción depende de otras cosas, de allá en el corazón, que si la dilatación, que si el Starling, que si el inotropismo, que si para qué, que si para allá. ¿Bien? Pero aquí en este caso entonces el grado de contracción sí es graduable. ¿Entiendes? El grado de contracción de la musculatura lisa sí tiene una graduación entre ellas. Ella puede tener contracciones muy débiles o muy grandes, una fibra muscular en particular. ¿Sí está claro? Es lo que determina porque en un caso está muy contraído el vaso, porque está contraído su músculo liso, o porque está dilatado, porque hay menos contracción. Hay una graduación en la contracción. En el caso del músculo esquelético se graduaba la contracción, pero del músculo completo con aquello del reclutamiento, ¿lo recuerdan? El reclutamiento y la sumación de contracciones, eso permitía. Acá, la variación de contracción, de fuerza contráctil, por supuesto, depende por un lado de la cantidad de calcio que haya. El calcio es sumamente importante. Si no hay calcio, en realidad no hay contracción. El calcio es esencial, tiene que estar el calcio presente. Pero una vez el calcio presente, el grado de contracción que se desarrolla, que debería depender exclusivamente del calcio, ¿sí o sí? ¿Me sigues en lo que estoy diciendo, verdad? O sea, el grado de contracción de ese músculo liso, que debería depender exclusivamente del calcio que haya, sí, depende del calcio en cierta manera. Si hay más calcio, más contracción. Si hay menos calcio, menos contracción. Eso está claro. Pero no solamente depende de eso, sino depende también del grado de actividad que exista en la quinasa que está fosforilando a la cadena ligera de miosina. Porque en última instancia, en la contracción, aunque depende de la cantidad de calcio, depende más fundamentalmente, no más fundamentalmente, porque el calcio no lo podemos sacar, yo no sé cómo decírselo. O sea, depende del calcio, pero depende también, y es lo que determina finalmente la contracción, depende de la fosforilación de la cadena. Puede tener todo el calcio, esa es la idea, puede tener el calcio que usted quiera, pero si no existe o la actividad de la quinasa, no hay contracción, así de sencillo. Entonces ya el calcio está limitado. Bueno, le dieron un papel, usted tiene su papelito, está bien, pero no crea que usted puede desmandarse y hacer lo que le dé la gana, no. Eso lo controlamos por otro lado. ¿Cómo se puede controlar por el otro lado? Controlamos entonces la actividad de la quinasa y de la fosfatasa. Si yo promuevo la actividad de la quinasa, ¿qué me está ocurriendo? Si se promueve la actividad de la quinasa, si se activa su actividad, estoy activando la fosforilación y estoy produciendo más contracción. Y lo mismo es la viceversa, la visconversa, como dicen, si usted baja la actividad de la quinasa, entonces baja también la fosforilación y baja la contracción. Eso por un lado, pero por otro lado también puede incidir sobre la fosfatasa. O sea, ¿qué pasa si activa la fosfatasa? Si activa la fosfatasa está más activa y quita el fosfato. La otra es que más y la quita. Y como está muy activa, la quita más. Y entonces, como la quita, pues le baja la fuerza de la contracción. No importa el calcio que haya. Usted puede tener algo usted con el calcio lo que quiera, que active la quinasa. No importa, yo vengo y le quito eso. Usted lo pone y yo lo quito. Y si lo quita, entonces produce relajación. Entonces, pues ya la cosa ya no se nos pone sencilla, no solo calcio. Resulta que si yo activo la quinasa, modifico también la magnitud de la contracción. Y si activo la fosfatasa o la inactivo, también se me modifica. ¿Ven? Son entonces tres factores. Entonces, cuando decimos y hablamos de la contracción muscular lisa, decimos, bueno, depende del calcio, no hay rollo, el calcio hace falta. El calcio hace falta. Pero no solamente depende del calcio, se puede regular por otra manera. Y esa otra regulación de otra manera, en realidad lo que está modificando es algo que llamamos la sensibilidad al calcio. Se modifica la sensibilidad al calcio. ¿Qué quiere decir modificar la sensibilidad al calcio?
Significa que frente a una misma concentración de calcio, cuando se desarrolla una contracción, la fuerza va a depender de esas modificaciones en la sensibilidad. Es decir, el sistema puede ser más sensible al calcio o menos sensible al calcio. ¿Qué significa más sensible al calcio? Que para esta misma concentración de calcio tengo una contracción más alta que si no estuviera ese programa de sensibilización. ¿Qué significa una desensibilización al calcio? Que para la misma concentración de calcio ahora tengo una contracción menor. ¿Entiendes? Entonces yo puedo sensibilizar la contracción sensibilizar al calcio para que la contracción sea más alta, o desensibilizar al calcio para que la contracción sea más baja. Entonces esa sensibilización y desensibilización es un proceso. Ustedes ya son más duchos que yo en esas cadenas metabólicas de señalización intracelular. Por ahí lo oigo hablando y me quedo loco. Yo que sí, la broma, la fosfolila, se produce la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C produce no sé qué cosa y tal, y parte el diacilglicerol, tal, y IP3. Tengo una cantidad de cadenas así que producen, que en realidad no son tantas cadenas, en realidad son unas 3 o 4 cadenas. Lo que pasa es que entonces uno tiene que aprenderse qué hace cada sustancia sobre esas cadenas, en dónde actúan. Ese es el rollo también. Y resulta que hay unas sustancias que actúan sobre varias cadenas y tienen efectos antagónicos. Unas hacen una cosa en una y otras hacen otra cosa en otra. O sea, dentro de la misma función, unos aumentan la contracción en uno y otros disminuyen la contracción en otro sitio, actuando en otro sitio. Pero en el fondo son esas cadenas metabotrópicas, llamémoslas, de señalización anterior, las que tienen que ver con lo que les acabo de decir, de la sensibilización al calcio o la desensibilización al calcio. En este grafiquito muy bonito tenemos hacia la izquierda lo que pasa con la sensibilización al calcio, de manera resumida, y a la derecha tenemos la desensibilización. Ay, carajo, yo sé lo que hice ayer al final. Oye, cuando va llegando al final se va poniendo uno como más turulato, ¿verdad? Aquí, de aquí para abajo, tenemos lo que pasa con la sensibilización, y esto es desensibilización. En la sensibilización, en realidad, tenemos unas activaciones de unas cadenas que terminan produciendo en realidad unas proteinquinasas, activando proteinquinasas. Ese es el resultado final. A través de la activación de unos receptores que están acoplados a unas proteínas G de distintas naturalezas, se me van a producir distintos caminos que me llevan cada uno de ellos a la producción o a la no producción de unas proteinquinasas. Esas proteinquinasas fundamentales que estudiamos son la proteinquinasa A, la roquinasa, la proteinquinasa G y la proteinquinasa. ¿Yo dije la A primero? Sí. ¿Ya la dije? Entonces la otra, proteinquinasa A, la A, la C, la roquinasa y la G. Son 4 proteinquinasas las que intervienen acá. Y en síntesis, aquí está muy bonita la síntesis hecha, no está todo el proceso, pero está en la síntesis. ¿Qué pasa cuando ocurre sensibilización al calcio? Cuando ocurre la sensibilización al calcio, eso se produce por la acción de ciertos agonistas. La lista es larga en cada uno de los bromas. Hay unas sustancias que vienen y se juntan, son ligandos, que se juntan a un receptor y activan al receptor, y ese receptor está acoplado a una vía metabólica determinada. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la sensibilización, tenemos 2 cadenas. Una cadena es mediante la acción de una proteína GQ, que se llama GQ11. Esa proteína termina activando la fosfolipasa C. Y luego tenemos otra proteína que es la proteína G-alfa 12-13. Esa activa a una proteína también G, pero mucho más chiquita, no es trimérica ni nada, es sencilla. Se llama proteína ROA, se llama la proteinita esa. Una pequeña proteína G, pero no es la proteína G esa heterotrimérica que llaman, ¿no? Proteína G heterotrimérica, suena bonito, ¿no? Poética de todo. Heterotrimérica, esta se llama proteína pequeña. Una proteína pequeña también es proteína G, pero no tiene trímer, no tiene 3, sino es una ella solita. Pero muy importante ella. Entonces, esta proteína lo que hace es que se pone, se mezcla y no está especificado, activa lo que llama un factor de intercambio de nucleótidos de guanina. Ese factor de intercambio de nucleótidos de guanina lo que hace es que agarra y convierte el GDP, es el equivalente del ATP, convierte el GDP en GTP. Entonces ahora esa proteína
proteína Rho con el GTP pegado, ahora es una proteína que tiene una cierta función. ¿Qué función tiene? Ella activa a otra proteína que existe, que es la verdadera quinasa, que se llama roquinasa. Entonces esa proteína activada se llama roquinasa. La roquinasa se llama roquinasa no porque tenga Rho, sino porque le puede pegar el Rho. ¿Sí me explico? Se llama roquinasa para distinguirla. Esta es una quinasa que acepta Rho y que se llama roquinasa. Y que cuando se le pega el Rho, ahora se llama roquinasa, porque es una roquinasa con Rho. Antes era con un potencial Rho, ahora es con un Rho real, no virtual, sino realmente. Se le pegó. Entonces cuando se activó la roquinasa, ¿qué hace la roquinasa? Bueno, dejemos la roquinasa ahí y vayamos al otro esquema, al otro camino. El otro camino es una proteína G, pero en este caso es GQ11. Esa GQ11 activa la fosfolipasa C, está acoplada y está diseñada para que active la fosfolipasa C, que ustedes ya saben que agarra el PIP2 de la membrana, ese fosfolípido, y lo parte en sus dos componentes, que es el IP3 y el diacilglicerol. Y el diacilglicerol, ustedes saben que el IP3 ya saben qué hace. Está acoplado con el calcio y tal, y se va al retículo sarcoplásmico y libera el calcio de adentro, y en fin, todas esas cosas que le recomendaron al IP3 que hiciera. Aquí el diacilglicerol es el que nos interesa porque él activa a la proteinquinasa C. Entonces aquí sí nos ponemos un bueno, quiere decir que hay proteinquinasa C y roquinasa en el lado de la sensibilización. ¿Qué hacen esas dos proteínas? No está especificado aquí cuál es el camino mediante el cual ellas producen una inhibición de la fosfatasa. Ellas inhiben a la fosfatasa. ¿Qué ocurre si se inhibe la fosfatasa? Si se inhibe la fosfatasa, deja de ser de vaina quinasa. ¿Entiendes? Deja de estarle echando, de estar dañando el trabajo. La quinasa pega ahora, no tiene fosfolipasa que venga a quitar el fosfato que pegó. Entonces hay más fosforilación de la cadena ligera de leucina. Y como ya dijimos que esa fosforilación determina el grado de contracción, pues hay más contracción. Entonces cualquier mecanismo que produzca un incremento en roquinasa o en proteinquinasa C va a terminar produciendo un incremento en la contracción muscular. ¿Por qué? Porque esos sistemas inhiben la fosfatasa. Inhiben a la fosfatasa. Algunos dicen que puede ser que también activen a la quinasa. O sea, que tenga los dos efectos en el mismo sentido. Inhibiendo por un lado a la fosfatasa, lo cual ya tiene un efecto positivo para la contracción, pero a la vez activando a la quinasa. Ahí está la discusión, todavía no se sabe. Pero lo de la fosfatasa sí es claro que la inhibe. Y ahí está, en este dibujito está la rayita de esos tac, como si sacara, inhibe. Eso es un signo de inhibición, una convención, para mostrar que se trata de inhibición. Entonces, en este caso, este procedimiento, estos mecanismos que se pueden disparar por diferentes agonistas, por diferentes ligandos. Puede haber muchos, o sea, que actúan sobre el mismo receptor, pero muchos ligandos tienen el mismo efecto, porque actúan a través de la misma vía metabólica de señalización. Entonces, repito, acá esto lo llamamos sensibilización. Acá está expresado lo que está significando esa sensibilización. Aquí tenemos la contracción de la concentración de calcio. Aquí está la contracción de calcio de aquí. Esta es la concentración de calcio y esta es la contracción que produce el calcio. ¿Sí? Entonces vemos que hay una relación que ya conocemos, esta negrita. Primero miremos la negrita. Entonces hay una relación entre el calcio, la concentración de calcio y la fuerza contráctil. Creo que la mostramos hace un rato, ¿no? Hace rato lo mostramos en términos de fosforilación de puentes cruzados. Pero bueno, aquí es el calcio. Entonces resulta que tenemos una concentración de calcio que cuando aumenta la fuerza contráctil según yo veo. Cuando hago una curvita ahora, produciendo la sensibilización, es decir, activando la fosfatasa, ya les dije qué pasa si activo la fosfatasa. Les dije que se estaba sensibilizando el mecanismo, ¿sí o sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo la curva roja. Cuando ustedes quieran ver esa curva roja, lo analizan de manera sencilla. Ustedes dicen, aquí tengo esta flechita que me permite analizar qué es lo que está pasando. Yo puedo decir aquí se produjo un desplazamiento de la curva que relaciona el calcio con la fuerza contráctil, se desplazó hacia la izquierda. Eso es verdad. Pero entonces, para entender qué significa ese desplazamiento a la izquierda, agarremos un punto.
este punto, a esta concentración de calcio, normalmente sin sensibilización, la fuerza que se desarrolla cuando se produce esta concentración de calcio corresponde a un 20% de la fuerza máxima que puede desarrollar. ¿Bien o bien? Pero a la misma concentración, si tengo sensibilizado el sistema, resulta que ahora en la curva roja el punto está más arriba. ¿Qué significa? Que ahora la fuerza que desarrolla es mucho mayor, del 50%. ¿Ven? Esa curvita entonces es una curva de sensibilización. O sea, una curva que me recoge cómo responde el músculo a la concentración de calcio. Primero es lo que veo. A más calcio, más concentración. A más calcio, más contracción. Es decir, a más concentración de calcio, más contracción de calcio. Más de la contracción que produce el calcio. ¿Está clara la idea? Eso es una sensibilización. ¿Cómo se produce esa sensibilización? Por la activación, bien sea de la roquinasa o de la proteinquinasa C. Ambas dos tienen un efecto inhibidor sobre la fosfatasa de la cadena ligera de leucina. Repito, cualquiera puede decir que también activan a la cadena, eso no me importa mucho ahorita, porque yo lo que le quiero mostrar es qué es eso de la sensibilización y cómo se come. Entonces después tenemos el proceso que es la desensibilización, el fenómeno contrario. La desensibilización se da también por dos vías metabólicas que terminan en dos quinasas. En este caso sería la proteinquinasa A y la proteinquinasa E. Ahora los ligandos o ¿cómo se llama eso? Los agonistas van a actuar sobre un receptor ligeramente distinto, en el sentido de que está acoplado a otra proteína diferente. ¿Cuál es esa proteína G? La que ustedes ya conocen y que les han hablado de ella y que fue la primera que se descubrió? Entonces es la proteína GS, que el S es de estímulos, porque estimulan a la adenilatociclasa, para que la adenilatociclasa produzca AMP5. Y el AMP5 a su vez activa a la proteinquinasa A, que es dependiente de ese AMP5. ¿Sí? Entonces, cualquier sustancia que actúe a este nivel se dispara de esto y termina activándome la proteinquinasa A. La proteinquinasa A tiene muchos efectos positivos, es decir, activadores. La proteinquinasa A vimos allá cuando veíamos los miocitos ventriculares, veíamos que fosforilaba los canales de calcio, ¿recuerdan? Que fosforilaba el fosfolambán, que hacía una cantidad de cosas que eran muy positivas desde el punto de vista contráctil. Producían contracción, proteinquinasa A estaba asociada con fuerza, con desarrollo, con positividad dentro de la cosa. ¿Sí? Aquí no. Aquí resulta que está asociada más bien a esta cosa, está asociada con la relajación, porque la proteinquinasa A actúa activando a la fosfatasa alcalina, la fosfatasa de cadena ligera de miocina. Y si lo hace, entonces esta ahora sí le echa la broma a la quinasa. Lo que haga la quinasa se lo destruye para que vaya y quite el fosfato. Está el fosfato que pegue y el fosfato que ella quite. Entonces reduce el grado de fosforilación de las cadenas ligeras y reduce por tanto la fuerza contractil. Eso por el lado ese. Por el otro lado hay otra proteína que es la proteinquinasa G. Esa ya no está activada directamente desde el músculo mismo, sino que el endotelio produce, entre otras cosas, una sustancia que es el óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico difunde del endotelio y entra a la fibra muscular. Y en la fibra muscular activa a una guanilatociclasa muy particular, que es una guanilatociclasa soluble, se le dice. Soluble porque está en el plasma, en el citoplasma. Hay las guanilatociclasas, por lo general, muchas de ellas están pegadas a la membrana. Por eso aquí la destacan, es una guanilatociclasa soluble. Es decir, disuelta, que disuelta no, bueno, es soluble, está disuelta. Está en el líquido, no está pegada a la membrana. Esa guanilatociclasa es activada por el óxido nítrico. Y la activación de la guanilatociclasa termina convirtiendo en GTP en GMP y eso produce también la activación de la proteinquinasa G. La proteinquinasa G tiene un efecto parecido por unas cadenitas tal vez distintas, donde están metidos algunos peptiditos que tienen, pero no nos interesa en este momento. Nos interesa saber que tanto la proteinquinasa A como la proteinquinasa G están asociadas con la activación de la fosfatasa y están asociadas entonces con una reducción en la contracción, en la fuerza contráctil, con la cantidad de calcio que hay. Y aquí tenemos la curvita, la que les dije que analicemos. Aquí está entonces la curva que nos explica qué ocurre en el caso de la desensibilización. La curvita negra es la misma curvita negra que tenemos acá, sin
ninguna intervención de ningún tipo. Y la crudita azul me está mostrando lo que ocurre cuando yo promuevo la desensibilización a través de la activación de proteínas A o de proteínas G, cualquiera de ellas. ¿Qué está ocurriendo? Entonces veo, lo analizo ahora. Vamos, para esta concentración de calcio, ¿se ve? Para esta concentración de calcio, yo tengo una fuerza contráctil, ahora al revés, del 50%. Cuando desensibilizo ahora, entonces esa concentración va a la línea azul, a la curva azul nueva. Ahora es del 20%, ¿ves? Se invirtieron las cosas. Entonces eso es desensibilización. Entonces tenemos ya que la contracción del músculo lisovascular depende, por supuesto, del calcio que exista, de la cantidad de calcio, pero esa cantidad de calcio y la fuerza que desarrolla está modulada por la sensibilización y la desensibilización. A mayor sensibilización, esa misma cantidad de calcio produce más fuerza. A mayor desensibilización, al revés. La misma cantidad de calcio produce una contracción menor. Pero de todas maneras, va a existir siempre un grado de contracción en esas fibras musculares. Y existe lo que se llama un tono vascular. Hay un tono. ¿Qué es el tono? El grado de contracción que existe en la pared esa y que determina el diámetro o el calibre del vaso en el cual esté contenida la fibra muscular que estamos analizando o las fibras musculares que estamos viendo. ¿Está bien la cosa? Yo creo que no es muy complicado, ¿verdad? Calcio y también entonces proteinquinasa A y proteinquinasa G y proteinquinasa C y roquinasa. Esta roquinasa es muy importante porque resulta que es parece ser que están tratando de hacer algunos estudios terapéuticos utilizando inhibidores de la roquinasa. Parece que está cobrando importancia, no importancia porque ella ya la tenía, sino el hombre está descubriendo que es un factor importante en las cuestiones de la hipertensión arterial. La actividad de la roquinasa exagerada es uno de los factores que se está estudiando en la actualidad para explicar por qué de la hipertensión. Y están tratando de utilizar inhibidores de la roquinasa. Si se inhibe la roquinasa, pues entonces baja el grado de contracción, o sea, se quita la sensibilización que ella introduce, se elimina, entonces se puede reducir la contracción de las fibras esas y bajar la presión arterial, porque la hipertensión arterial es el resultado de esa resistencia muy alta. La resistencia está en los vasos muy alta y entonces la sangre no sale bien del sistema arterial, entonces la presión es alta. Los tratamientos para la hipertensión están destinados a relajar esos músculos en los vasos de resistencia, para que se relajen y la sangre pueda salir y baje la presión. ¿Ven? Entonces todos los tratamientos están dirigidos allá, que si inhibidores de la enzima convertidora, que si esto, porque hay muchos factores que influyen consumiendo esos vasos. Y la idea es quitar. Uno de ellos son los bloqueadores de calcio, que los utilizan con mucha frecuencia. Bloquear el calcio, y entonces si está bloqueado los canales de calcio, puede entrar menos calcio y hay menos fuerza contráctil. Lo que pasa es que eso actúa también sobre otros sitios que no son necesariamente los vasos. También actúa sobre el corazón y tiene sus efectos en otros sitios. Bueno, entonces está claro esto de la sensibilización y la desensibilización, ¿verdad? Ahora sí podemos entender lo que les voy a explicar. Estábamos hablando de la respuesta miogénica de Bayes. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿A qué se podrá deber? Está explicado, tratan de explicar, parece que se ha investigado el asunto y se ha llegado a la conclusión de que lo que está aquí es lo que explica eso. Se lo explico, ustedes lo pueden explicar de su lado mirando el dibujito. Bueno, el dibujito lo pueden mirar después de que yo se lo explique. Parece ser que en el momento en que se estiran, cuando se estiran los vasos, se produce por supuesto un estiramiento de las celulitas, de las células esas que constituyen la pared del vaso. Tanto la endotelio, todas, se va y se expande todo. Pero nos interesa sobre todo que ocurre a nivel de la célula muscular vascular, ocurre ese estiramiento. Ese estiramiento abre unos canalitos de calcio que se llaman canales de calcio operados por estiramiento, que es el shock ese que está ahí. Ese es Stretch Operated Calcium Channels. O sea, canales de calcio operados por estiramiento. No se trata de canales de calcio voltaje dependiente en este caso, sino son mecanodependientes, dependientes del grado de estiramiento que exista en la pared de la membrana donde ellos están implantados. Si se estira esa pared, ellos se activan y al activarse penetra a través de ellos una cierta cantidad de calcio. Este es un fenómeno regional, un fenómeno que esos canalitos están ubicados en una zona muy particular y por allí entra el calcio y el calcio tiene un efecto local, localizado, ¿sí?
es un aumento intracitoplasmático del calcio está no, es un efecto aparentemente local. Se estira, se abre el canalito, el calcio entra y al entrar el calcio entonces produce la activación de otra enzima, que es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es una enzima que tiene en sus manos eliminar de los fosfolípidos que están en la membrana, uno de ellos que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es uno de los fosfolípidos constituyentes de la membrana celular. Cuando se activa la fosfolipasa A2, entonces se produce un catabol, o sea, se libera, se suelta ese ácido, ese fosfolípido, pero se suelta y ese ácido araquidónico es la base, es el precursor de una cantidad de sustancias, entre ellos las prostaglandinas y los leucotrienes, entre ellos, algunas de ellas, pero ese ácido araquidónico es entonces atrapado por un sistema enzimático. Ese sistema enzimático lo que hace es que convierte ese ácido araquidónico en ¿cómo se llama? Un citocromo. Los citocromos no son solamente citocromos respiratorios, hay muchos tipos de citocromos y cada cual está, ¿cómo se llama?, con su nombre y su característica. Este es el citocromo que se llama 6P, ¿cómo se llama? 4A. Ese es el nombrecito que tiene el citocromo. Yo no me lo aprendo, si me acuerdo, bueno, me acuerdo. Si no me acuerdo, no me importa, pero a ustedes sí les importa, porque ustedes sí tienen que después responder con sus respuestas, tienen que, si se les pregunta esto, tienen que saberlo. Yo no, a mí me lo pregunto y yo vamos a ver, ahí está. Bueno, entonces resulta que se produce una molécula que se llama el 20-hidroxieicosas tetranoico. Ese es más bonito que el que dimos hace rato. 20-hidroxieicosas tetranoico. Esa eicosa es porque tiene 20 átomos de carbono. O sea, son las terminologías. Utilizan los términos sacados del griego para darle el nombrecito de la cosa. Y eicosa es 20 en griego. Entonces, si es deutero, por ejemplo, deutero es 2. Y así sucesivamente. Ya no me acuerdo yo de cuáles son los otros numeritos. Por ahí me sabía alguno. Entonces, el 20-hidroxieicosas tetranoico, el ácido 20-hidroxieicosas tetranoico, tiene algunos efectos. Y esos efectos son los responsables de lo que estamos analizando. ¿Cuáles son esos efectos? Por un lado, lo más claro, lo más bien establecido, es que ellos inhiben unos canales de potasio. Unos canales de potasio que normalmente son sensibles al calcio. Los inhiben. ¿Qué pasa si se inhibe un canal de potasio? ¿Qué hacen los canales de potasio al potencial de reposo que tiene la membrana y a las condiciones de concentraciones de potasio interna y externa? ¿Qué hacen los canales de potasio? ¿Ah? Bueno, primero, si son canales de potasio, dejan pasar potasio. Ahora, ¿hacia dónde dejarán sacar el potasio? El potasio, cuando le abren la puerta, él tiende a irse. La tendencia neta abre un potasio que se mete por acá, pero la tendencia neta es que el potasio salga. Si el potasio sale, está abandonando la membrana, la célula por dentro, está abandonando carga positiva, está abandonando el interior de la membrana. ¿Qué le pasa al potencial de membrana? Si ahora está inhibido el canal de potasio, no sale el potasio que debería salir. Si el potasio que debería salir no sale porque le cerraron la puerta, se va acumulando adentro y entonces se produce un incremento de carga positiva extra en el interior de la membrana. Eso produce lo que se llama despolarización. Se despolariza. Pero no solamente la despolarización ocurre por el hecho de que bloqueemos los canales de potasio, eso ya está claro, sino que también ese 20-hidroxieicosas, porque si digo la sigla nada más me suena raro, 20-GT. Así 20-GT, pero quiero repetir, 20-hidroxieicosas tetranoico. Es más bonito que 20-GT, como 20-GT. Suena muy feo. Bueno, entonces ese 20-GT, de esta manera lo digo, ese 20-GT también inhibe a la bomba de sodio y potasio. ¿Qué ocurre cuando se inhibe la bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio y potasio me está produciendo una corriente. Ella es electrogénica. Ella está sacando 3 sodios y mete 2 potasios. O sea, saca el sodio que se metió durante los potenciales de acción y mete el potasio. Perdón, saca el sodio que se metió y mete el potasio que salió durante la fase de repolarización. ¿Sí? Entonces trabaja de esa manera.
Entonces resulta que si ella está, en ese caso se está produciendo siempre una corriente de salida de iones positivos. ¿Sabes qué corriente es esa? Una corriente positiva. Se me está produciendo una corriente positiva de sodio. Está saliendo sodio de manera frecuente con la operación de la bomba. Si yo inhibo la bomba, estoy reduciendo esa salida de sodio. Y si reduzco la salida de sodio, ¿qué pasa con el sodio? Se queda adentro, igual que se queda el potasio adentro porque se cierran los canales de potasio, también además se está quedando sodio porque se está inhibiendo una de las salidas del sodio, que es la bomba esa. Entonces ahora tenemos otra razón adicional para decir que tenemos más carga positiva adentro. ¿Qué pasa con más carga positiva adentro? Eso se llama también despolarización. Es decir, los efectos que tiene al final la activación de esta cadena es producir una despolarización que abre entonces unos canales de calcio que sí son ahora voltajes dependientes. Y a través de esos canales de voltajes dependientes entra el calcio. Fíjense, no hace falta un potencial de acción aquí para producir esto. Entonces entra calcio y dependiendo de la cantidad de calcio que entre, así va a ser el grado contráctil. Recuerden, para la contracción del músculo liso, del músculo esquelético y el cardíaco, hacía falta un potencial de acción. Sin el potencial de acción no había contracción. Aquí no. Simplemente la operación de estos canales permite la entrada del calcio, despolariza la célula y ese grado de despolarización determina un grado de entrada de calcio. Si la despolarización es muy grande, entra mucho calcio. Si entra mucho calcio, hay una contracción más fuerte. Si la despolarización es muy pequeña, entra menos calcio. Y entonces la fuerza contractil es menor. ¿Ven la cosa? Entonces resulta que en este mes ya tenemos explicado por qué esa hipótesis, cuando aumenta la presión, que se tienden a expandir estos vasos, ¿por qué se produce una contracción? La cadenita está clara, se abren los canales de calcio que allí, ocurre todo esto que termina abriéndome los canales de calcio voltaje dependientes y aumentando el calcio en el interior. Ahí está explicada la cosa. Yo no sé si es la verdad, pero así lo aprendí. Eso una vez se le enseña muchas cosas que la confianza con la ciencia es esa, que los pasitos se van dando, a veces se meten mentiras o se cometen errores en la interpretación, pero más adelante eso se corrige. Porque es que yo puedo repetir, si usted me dice que sea así, yo voy a hacerlo aquí a ver si me da. Y si no me da, ya, escríbelo, mire, este señor dijo que era esto, yo lo hice, no, eso no da. ¿Qué será? Entonces empiezan a revisar, ¿sería que este hizo esto, lo otro? ¿O sería que el tipo estaba haciendo una tesis de maestría y le interesaba salir rápido de la vaina y arregló los datos? ¿Entiendes? Porque si no hay resultados, usted no va a publicar resultados negativos. En una tesis te tiene que aportar algo. Ya tengo los datos para que me dé algo que yo te... Mire, esta tesis descubrí tal cosa. Entonces, por eso es que se somete en la investigación, lo que se trata, lo que se pretende haber descubierto, se somete al auditorium académico que puede juzgarlo, y que si la cosa es muy importante, olvídese que no se lo van a dejar así. Se lo van a reventar o lo van a alabar y lo van a adorar y lo van a poner en un pedestal. Porque usted descubrió la rueda de la bicicleta. Y la bicicleta no es la rueda importante, sino el eje. O sea, las ruedas ya existían por ahí antes de que es la utilización de la bicicleta, de la rueda, perdón, como elemento rodante, metiéndole un eje. Lo importante fue ese eje, es decir, no es que fuera redondo y rodara, sino que le metieron un eje para que pudiera rodar bien. Bueno, está clara la idea, pero ya explicamos por qué se produce la ¿cómo dijimos eso? ¿Qué tal? Estamos hablando de la autorregulación, una de los mecanismos que explica por qué. Respuesta biogénica de Bailey. Pero estaba hablando de otro fenómeno que se llamaba la retroalimentación túbulo-glomerular, que ya aquí yo les expliqué y ya lo entiendo. O sea, túbulo, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera, si yo estoy diciendo, fíjense lo que estoy diciendo, la autorregulación depende de lo que estoy llamando la retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué quiere decir eso? Coño, quiere decir que el incremento de la presión que estoy tratando de controlar está siendo controlada porque desde los túbulos me está llegando una señal que me está promoviendo lo que estoy llamando yo con regulación. Es decir, desde los túbulos está saliendo una señal que está afectando a los vasos.
Si entonces digo yo que la presión aumentada me produce una regulación, me produce un aumento de resistencia para contrarrestar lo que les expliqué, ¿sí o sí? Si eso es así, entonces quiere decir que el túbulo está actuando sobre las arteriolas, sobre algún sitio, está aumentando la contracción. ¿No es eso lo que quiero decir? Entonces, cuando hablo de retroalimentación túbulo glomerular en este sentido, estoy diciendo hay un mecanismo que desde los túbulos está afectando algo que me produce ese fenómeno que estoy estudiando, la resistencia. ¿Entienden? Entonces, por ahí es que tenemos que ir. Entonces, bueno, ¿cómo es esa retroalimentación túbulo glomerular? ¿Cómo se explica? Se explica de la siguiente manera: cuando aumenta la presión arterial, eso tiende a producir lo que ya sabemos, un incremento en el flujo sanguíneo renal y un incremento en el volumen de filtración glomerular. Hay que contrarrestarlo, pero para contrarrestarlo tenemos que esperar que se produzca. ¿Entienden? Que se produzca. Una vez que se produce, hacemos ¿cómo se llama? El frenado de la cosa. Entonces, ¿qué produce un incremento de la presión arterial? Produce un incremento del flujo plasmático, del flujo sanguíneo. Vamos a hablar de plasmático. Aumenta el flujo plasmático renal. Ya de entrada, ¿qué pasa si aumenta el flujo plasmático renal con el BFE? Aumenta, si ya debemos tener el día que salga automático. Aumenta. ¿Qué pasa si aumenta el volumen de filtración glomerular? Aparte de que aumenta el volumen de flujo, aumenta también la presión capilar glomerular. Las dos cosas. Llega más líquido, ¿verdad? Se expande más, hay más presión y sale más líquido del tubo. Se filtra más. Entonces, fíjense, está aumentando la filtración. ¿Qué pasa si aumenta la filtración? Cuando se aumenta la filtración, ya les dije, ocurre un fenómeno que es el balance glomérulo-tubular. ¿Qué es el balance glomérulo-tubular? Que a medida que una vez que usted instala el incremento, ¿cómo aumenta usted la cantidad de sodio que llega al tubo? ¿Cómo se determina? ¿Cuál es la carga filtrada de sodio? Recuerdan, o sea, no tienen a mano por ahí, o a neurona, no sé qué, o a corteza, o a lóbulo, no lo tienen por ahí. ¿Ah? ¿La qué? No, la carga filtrada. ¿Qué es la carga filtrada? No, la concentración multiplicada por el volumen de filtración glomerular. ¿Cómo le llega más sodio al tubo? Con el incremento del volumen de filtración glomerular. Por supuesto que se aumenta la concentración de sodio también, pero no estamos hablando de eso. La concentración de sodio es la normal. ¿Qué pasa si aumenta el volumen de filtración glomerular? Aumenta la carga filtrada de lo que tenga ese volumen. En el caso nuestro, sodio y cloro. Aumenta la cantidad de sodio que se le aporta al túbulo proximal, que tiene que reabsorber ese sodio. No lo hemos visto todavía, pero se lo digo, lo adelanto. Ese sodio no se puede perder, hay que reabsorberlo. ¿Sí? ¿Y quién reabsorbe eso? La gran parte de esa la reabsorbe el túbulo contorneado proximal. Reabsorbe la mayor parte de ese sodio. Y si le llega más, él está obligado a trabajar más, a reabsorber más. No reabsorbirá todo lo que le llegue, pero reabsorbe gran parte de ese exceso. Pero de todas maneras, el líquido que sigue, que fluye por el túbulo, va a llevar entonces mayor cantidad de sodio. ¿Sí me expliqué? O sea, no es tan complicado. Me parece que hay que estar atento y no muy cansado. Entonces, ¿entiendes? O sea, fíjense, si aumenta el volumen, ¿qué pasa? Sí, yo creo que porque la leche porque cuando la leche ya estaba antes de que ya estaba bonito, y después me la dejado, si quiere que me la para terminar con el asunto. Estamos hablando entonces de que si aumenta la presión, aumenta el volumen de filtración glomerular, lo cual significa que estoy metiendo más sodio, más de lo que era, no, porque me considero que aumentado, pero estoy destacando especialmente el incremento del sodio. El sodio y el cloro, aumenta el sodio y el cloro, aumenta la humedad. El tubo lo recoge, aumenta el tubo lo recoge, es exceso, pero no es exceso todo, es siempre de algo.
Me dieron más, pero apenas trabajaba saco más, pero algo me va. Entonces, el aporte ahora del tubo digital de sodio es mayor. Si se filtra más sodio llega a la porción digital. Y si más sodio llega a la porción digital, entonces resulta que a nivel de la zona que llamamos la mácula densa, ¿recuerdan ustedes la mácula densa? Sí. Que es una cosita negra que debería ir densa. Entre el tubo, entre la rama gruesa de la sangre y el inicio de lo que llamamos tubo contorneado dental. Que algunos llamaban a eso, en realidad ya esa mácula densa, ahí hay una disputa territorial. La disputa territorial es que, bueno, se la disputa la rama gruesa de la sangre y el tubo contorneado dental. ¿A qué pertenece la mácula densa? Dice la rama gruesa. Esa es la mía. El tubo dice, no, yo, esa es la mía. Entonces yo creo que están oyendo más al tubo digital porque dicen que el tubo digital es el que toca a la anterior aférente en aquel curso que vimos. Eso lo decía que es el tubo digital. ¿Se acuerdan o no? Entonces hay que decir que pertenece al tubo digital, pero se lo llama tubo digital. No importa a quién le pertenece, nosotros no vamos a olvidar con eso. Esos son individuos que ellos tienen allá y ellos tienen que permanecer conectados. Yo permaneciendo conectado me conformo porque entienden que hay una zona por donde va a pasar ese líquido y que esa zona va a reabsorber, va a trabajar lo que tiene que hacer, reabsorbiendo también el líquido en parte de ahí. Esa reabsorción se hace a través de un transportador, que se llama un transportador sodio, potasio, cloro. Sodio, potasio, cloro. Porque reabsorbe un sodio, un potasio, un cloro. La fuerza que impulsa es el gradiente de sodio, el sodio, el que está poniendo el gas. El sodio es el que tiene el autobús. Para pasar ya se produce esa reacción. Como hay más sodio para resolver, y cloro también por supuesto, y potasio también por supuesto. ¿Por qué hay más? Porque entró más en el nuevo. Ahora tiene más y trabaja con más. Entonces, ese trabajo excesivo que hace la mácula densa implica que adentro de ella aumenta la concentración de sodio. Sodio, vamos a hablar de sodio. Y entonces eso genera una señal. Y esa señal va a terminar produciendo la concentración que tenemos que explicar. Pero como ya es tarde, las clases, lo dejamos aquí, mañana. Gracias.